Es decir, del año 99, en donde empieza a ocupar el puesto de secretario del Trabajo, directamente por debajo del ministro en ese momento, el señor gobernador, hasta la fecha, durante 15 años ocupó un alto cargo público, siempre abajo, en forma directa, del señor gobernador actual. Entonces, ¿a usted qué le parece? Una persona que ocupa 15 años de un alto puesto dentro de los últimos 20 años, es razonable pensar que va a tener una deuda de agradecimiento. Eso, sumado a la amistad, nos hace pensar que le va a costar mucho ser imparcial. Nosotros hemos solicitado la abstención, como lo hemos hecho en todos los casos de designación de jueces y fiscales, y en este caso en particular nos parece que no solo se demuestra la relación entre el poder político y el poder judicial, que siempre hemos denunciado, sino que en particular, más allá de las características del postulante, lo que creemos es que en función de esas características que muchos han reivindicado desde nuestro punto de vista erróneamente, lo que se hace es buscar lavarle la cara a un poder judicial que está completamente desprestigiado, un poder judicial que funciona como una casta, con privilegios desde económico hasta en su propio cargo, con cargos vitalicios. Hay un intento de lavarle la cara y ponerle un barniz progre a una justicia que está muy mal vista, sobre todo para la situación que se viene, creemos nosotros, que es una situación de crisis económica que va a significar ataques a los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, de las mujeres. Hizo hincapié cuáles las principales claves a la hora de acompañar este pliego de Angulo al TCJ. Mire, la clave está en que la Constitución fija un mecanismo, ese mecanismo tiene que ver con los avales y las impugnaciones y también tiene que ver con una audiencia pública y con una entrevista. Puesto en valor, cuando usted ve 80 escritos de distintas instituciones de la sociedad civil que avalan esa postulación, ve 2 impugnaciones, las impugnaciones carecen de sustento. La entrevista personal del doctor Angulo, la verdad que fue impecable en relación a todas las cosas que se le preguntaron, pero además una convicción. Yo he sido una legisladora de la oposición y me ha tocado trabajar con él desde ese lugar siendo ministro, y la verdad que es una persona de construir consensos, es una persona que escucha, como lo dije recién, es básicamente un humanista, y yo creo que esa persona le va a hacer un bien a la justicia, y esa es mi más íntima convicción. Me parece que tiene los suficientes méritos académicos, personales, éticos y morales, y sobre todo de defensa de los sectores más vulnerables para poder estar en ese lugar. Por parte del bloque de la Unión Cívica Radical hemos acompañado el pliego del doctor Angulo, pura y exclusivamente por el desarrollo que tiene ya sea su persona, técnicamente totalmente adaptado para tal función, nos parece eso. Aparte en la audiencia pública que se realizó, varios especialistas, juristas importantes de mi partido, como el doctor Sapia o el doctor Caferata Nore o el doctor Palmero, relevaron sus posibilidades del doctor Angulo como una de las personas más indicadas para ese cargo. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la cual yo participo, y bueno, la pregunta de cajón, más que todo de nosotros, de una oposición, es ver si realmente el doctor Angulo iba a tener la grandeza de ser realmente imparcial en los casos que tenga algún tipo de juicio contra la provincia, y bueno, y él tomó la responsabilidad de hacerlo. Así lo que nosotros queríamos resaltar es lo que conocemos, 2 cosas, digamos. En términos de representación, lo que conocemos de Angulo en su rol de abogado de gremios y de trabajadores sueltos también, pero fundamentalmente de las organizaciones sindicales. Y en ese sentido es extensa la cantidad de organizaciones sindicales que le deben a Angulo un montón y que lo tienen todavía hasta el día de hoy como su abogado, ¿no? Me tocó también recordar un aspecto personal que se refiere a su defensa de presos políticos. Yo tengo un hermano y una cuñada que estuvieron 7 años presos desde 1975. Y Angulo, en aquel momento en donde había que poner el cuero, era el que los defendía, era el que le daba contención a mis viejos. Y ese aspecto particular obviamente a mí me compromete adicionalmente. Desde el punto de vista político, digamos, esta impugnación que hizo algunos sectores de la oposición, ¿cómo la entiende usted, Angulo? Yo diría que hay 2 aspectos, ¿no?
Uno, que creo que da cuenta de una miopía o de una estrechez conceptual muy hasta preocupante, digamos así, ¿no? Y me refiero sobre todo al tema de la amistad con Schiaretti. Y por otro, desde otro punto de vista, me parece que hay un aprovechamiento de una legítima y genuina posición que históricamente, es cierto, han tenido los legisladores de la izquierda en el sentido de que no votan ninguna propuesta que implique la designación de un juez. Pero me parece que en el discurso quedó en claro que también hay otros aspectos, y que son aspectos de aprovechamiento político que han llegado incluso hoy a un límite difícil de entender cuando han cuestionado a los organismos de derechos humanos por apoyar esta postulación de alguien que ha trabajado específica, pública y notoriamente en este tema.